Hola con todos y todas. El día de hoy vamos a estudiar los niveles y las funciones del lenguaje. Un tema muy importante que pertenece al área de conocimiento y se ha considerado en algunos exámenes de ingreso a las universidades. Hoy vamos a hablar sobre los niveles y las funciones del lenguaje. Es importante que estudiemos este tema porque este tema está dentro del área de conocimiento. Asimismo, este tema se ha considerado en algunos exámenes de ingreso a las universidades. Por lo tanto, es importante que nosotros conozcamos y dominemos este tema. En primer lugar, vamos a hablar sobre los niveles del lenguaje. Primero es importante manejar algunos conceptos claves: el lenguaje, la lengua y la comunicación. El lenguaje se refiere a la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse con otros seres humanos, mientras que la lengua se refiere al conjunto de signos o señales que utilizan los miembros de una determinada comunidad de hablantes para comunicarse, entablar conversaciones entre sí. Por ejemplo, el inglés, el español, el italiano o en francés. Básicamente, la lengua es el idioma. Por otro lado, nosotros tenemos a la comunicación. La comunicación, en cambio, es el proceso en el cual el emisor le transmite un mensaje al receptor, utilizando un código y basándose en el contexto, considerando la situación comunicativa en la que se encuentre. Los niveles del lenguaje son registros que utilizan los hablantes para comunicar información de manera oral o de manera escrita, considerando la circunstancia o la situación comunicativa en la que se encuentra. Primero tenemos al nivel vulgar. El nivel vulgar se caracteriza porque es utilizado por las personas que tienen un nivel bajo de instrucción académica. Es decir, el nivel bajo es utilizado por personas que no han asistido o culminado la escuela o colegio. El nivel vulgar también se caracteriza por utilizar muletillas. ¿Qué son las muletillas? Palabras o expresiones recurrentes o repetitivas de una persona. El nivel vulgar usa obscenidades. ¿Qué son las obscenidades? Palabras o expresiones que atentan contra el pudor o la moral de una persona. También utiliza palabras que están mal escritas o mal pronunciadas. Por ejemplo, tenemos las siguientes oraciones. Fuimos a la escuela. En este caso, la palabra que está mal escrita y mal pronunciada es fuimos. También tenemos el famoso aiga, cuando lo correcto es haya. También tenemos corristes, cuando lo correcto es corriste. También tenemos a la palabra usted, cuando lo correcto es usted. También tenemos señor, cuando lo correcto es señor. Por otro lado, tenemos también a medicina, cuando lo correcto es medicina. Y por último, tenemos a está bueno, cuando lo correcto es está bueno. Por otro lado, tenemos al nivel coloquial. El nivel coloquial es empleado en ambientes de confianza. Es decir, el nivel coloquial se utiliza cuando nos encontramos con nuestros amigos, vecinos o familiares. Para utilizar el nivel coloquial es importante que exista un nivel de confianza entre el emisor y el receptor. Otra característica del nivel coloquial es que es espontáneo. ¿A qué me refiero yo con que es espontáneo? A que nosotros no hacemos una planificación o una lista de las palabras o las expresiones que vamos a utilizar cuando estemos con nuestros amigos o con nuestra familia. El nivel coloquial también utiliza expresiones cortas, sensitivas, afectivas, diminutivas o aumentativas. Por ejemplo, expresiones afectivas: te quiero mucho, papá. Te amo, mamá. Expresiones sensitivas: ay, me duele mucho el brazo. Está haciendo mucho calor. Expresiones diminutivas: mi chiquito, mi guaguito, mi bonito. Y expresiones aumentativas: mira esa casota, qué grandota. El nivel culto. El nivel culto, en cambio, es contrario, es opuesto al nivel vulgar. El nivel culto es utilizado por personas que tienen un nivel alto de instrucción académica. Es decir,
por personas que han terminado el colegio o por personas que han asistido o han culminado la universidad. Por lo tanto, los hablantes del nivel culto tienen un amplio conocimiento sobre las normas y las reglas gramaticales de la lengua. De manera que las frases o las expresiones que utilizan son coherentes, tienen lógica, tienen sentido. El nivel culto se caracteriza porque tiene una dicción clara y una entonación moderada. ¿A qué me refiero yo con una dicción clara? A que las palabras se pronuncian de manera correcta. ¿Y a qué me refiero con una entonación moderada? A que las palabras no se pronuncian de manera alta, pero tampoco de manera baja, sino de manera normal. Por último, tenemos al nivel técnico. El nivel técnico se caracteriza porque se utiliza principalmente en el área de la ciencia. Se utiliza para hablar sobre medicina, sobre física, sobre química o sobre tecnología. También el nivel culto es utilizado únicamente por los miembros que pertenecen a una determinada comunidad de hablantes. Por ejemplo, los médicos. Los médicos, cuando están hablando con otros médicos y están hablando sobre medicina, utilizan palabras o utilizan expresiones que solamente ellos pueden comprender. Quizá nosotros no podamos entender a qué se refiere tal o cual palabra porque no tenemos un conocimiento previo. Por otro lado, también es importante mencionar que un hablante puede utilizar cualquiera de estos 4 niveles, dependiendo de la situación comunicativa en la que se encuentre. ¿A qué me refiero con esto? A que si es que el hablante está con sus padres, está con sus amigos, utilizará el nivel coloquial. Mientras que si el hablante tiene una exposición o tiene que hablar con una autoridad o con el profesor, utilizará el nivel culto. Por otro lado, tenemos a las funciones del lenguaje. Ya sabemos que el lenguaje se refiere a la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse con otros seres humanos. Las funciones del lenguaje se refieren al uso del lenguaje considerando la intención que tiene el hablante. Es decir, yo puedo utilizar el lenguaje para expresar mis sentimientos, mis emociones, pero también puedo utilizar el lenguaje para comunicar, para informar de manera veraz un acontecimiento. Tenemos 6 funciones que vamos a revisar a continuación. Primero tenemos a la función referencial, que también es conocida como representativa, significativa o informativa. La función referencial utiliza el lenguaje para comunicar información de manera objetiva. La función referencial se evidencia en los periódicos, en las noticias. Por ejemplo, se prevé que en los próximos días haya mucho calor. Los incendios han aumentado en la ciudad de Quito. La siguiente semana llegarán 1000 vacunas al Ecuador contra el COVID-19. ¿Qué estamos haciendo? Utilizando el lenguaje para informar. No estamos involucrando nuestra opinión, solamente estamos informando de manera objetiva. Por otro lado, tenemos a la función poética o estética. La función poética utiliza el lenguaje para expresar sentimientos o emociones. ¿Cómo lo hace? Utilizando rimas, utilizando versos y utilizando recursos literarios, como la personificación, la anáfora, la comparación o el símil. La función poética busca embellecer el lenguaje. La función poética se evidencia en canciones, poemas, refranes o literatura. Por ejemplo, al que madruga, Dios le ayuda. Nunca digas de esta agua no hay que beber. También tenemos a los poemas, que es en donde más se evidencia la función poética. Tenemos al poema de Quejas de Dolores Veintimilla de Galindo, que los invito a que lean. Es un poema bastante interesante que nos cuenta un poquito más sobre esta autora, sobre cómo vivió estos sentimientos, este amor prohibido que ella tenía.
otro lado tenemos a la función apelativa y conativa. La función apelativa o conativa tiene el objetivo de convencer al receptor de hacer una acción. Busca influir en el comportamiento de una persona, para lo cual utiliza oraciones imperativas o interrogativas. ¿Qué son las oraciones imperativas? Oraciones que se utilizan para pedir, para rogar, para dar órdenes. Por ejemplo, tenemos las siguientes expresiones. Haz silencio, guarda el celular. Ven, siéntate a comer, haz los deberes. Estas expresiones buscan que el receptor haga una acción, realice una acción. Por otro lado, tenemos a la función expresiva o emotiva. La función expresiva, en este caso, utiliza el lenguaje para expresar sentimientos, emociones, estados de ánimo, dudas o deseos, para lo cual utiliza oraciones dubitativas, desiderativas y exclamativas. Por ejemplo, ay, me duele mucho el brazo, te quiero mucho, ñaña, tengo muchas dudas o muchas inquietudes con respecto a este tema. Las oraciones dubitativas son aquellas oraciones que expresan dudas, que expresan inquietudes, mientras que las oraciones desiderativas son aquellas que se utilizan para indicar un deseo, un sueño o un anhelo. Por otro lado, tenemos a la función fática o de contacto. La función fática utiliza el lenguaje para iniciar, mantener o finalizar la comunicación. Y para esto utiliza expresiones de saludo, de despedida e interjecciones. Ejemplo de expresiones que se utilizan para iniciar una conversación. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? Cuéntame, ¿qué has hecho? Expresiones para mantener una conversación. ¿Y qué opinas tú al respecto? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Cuál es tu perspectiva sobre esta situación? Y expresiones para finalizar una conversación. Luego hablamos, nos vemos otro día, tengo que irme, me cuentas mañana. Todas estas expresiones se utilizan ya sea para iniciar, mantener o finalizar la comunicación con otra persona. Por último, tenemos a la función metalingüística. La función metalingüística usa el lenguaje para hablar del lenguaje. La función metalingüística está frecuente en los libros, en las enciclopedias, en los textos o en los diccionarios. Por ejemplo, una oración es un conjunto de palabras que tiene sentido y que tiene lógica. Además, expresa una idea. Una oración está compuesta por dos partes, el sujeto y el predicado. El sujeto corresponde a quien se habla en la oración y el predicado a lo que se dice del sujeto. Otro ejemplo de función metalingüística. La palabra anti es un prefijo. Anti significa en contra o también significa opuesto. Por ejemplo, si tenemos la palabra antítesis basándonos en su prefijo, se refiere a una idea o a una afirmación que es opuesta, que es contraria a la tesis de un texto. Muchas gracias por haber visto la clase de hoy, espero que nos veamos pronto y que les sirva mucho esta clase para sus exámenes de ingreso a la universidad. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y tampoco de suscribirse al canal. Nos vemos pronto.